días, hermanos, tengan todos ustedes. Es un placer también y un privilegio estar aquí delante de ustedes y una responsabilidad también enorme que el Señor me ayude y me guíe para poder trasladarle a ustedes su palabra, su preciosa palabra. Vamos a comenzar esta prédica describiendo, y quizás ustedes conozcan, todos ustedes la historia o ese personaje, ¿no? Que es Adolfo Hitler, el gran tirano, el terrible tirano que inició, que participó en la Segunda Guerra Mundial, que fue el fundador del nazismo, ¿no? Del partido nazi. El nazismo creía pues que había una superioridad racial, que habían jerarquías raciales, y entre estas razas, la raza aria era la mayor, la predominante. La raza, para él, según él, era la mejor raza de todas. Una raza aria que estaba asociado pues a la raza europea, ¿no? Nórdica. Y este personaje intentó utilizar pseudociencia para poder, digamos, demostrar su teoría. Llamaba a médicos y a funcionarios para que pudieran implementar sus políticas tan desquiciadas, tratando de catalogar y valorar a las personas por su raza, por condiciones faciales, por condiciones de color, de tez. Y todos sabemos en qué termina esta historia. Esta historia que terminó pues en un terrible holocausto nazi contra principalmente los judíos, donde murieron, se dice la historia, entre 6 millones y a más personas. ¿Por qué les cuento esta historia, mis hermanos? ¿Por qué comenzamos con una historia trágica? ¿Por qué ocurrió un evento tan trágico y repudiable como están registrados en los libros de historia? ¿Qué valoración da el hombre al mismo hombre? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta valoración que el mismo hombre da? Muchas veces exageradamente torcidas y terribles. Y también preguntarnos si hoy en día todavía sigue ocurriendo esto en el mundo, quizás no en esa magnitud ni a nivel de ese holocausto, pero quizás sí, de alguna u otra manera, el mundo sigue catalogando y clasificando a las personas por diferentes aspectos, sean condición económica, sean incluso raciales, y etcétera, etcétera. Hoy en día vamos a hablar justamente del libro de Lucas, el versículo 15, que tiene que ver algo con este tema. Tiene que ver con la valoración, un contraste de la valoración que da el hombre versus la valoración que da Dios, que da el amor de Dios. Y vamos a poner estos dos contrastes a la luz de la palabra. ¿Cuál es el valor real del hombre ante Dios, ante el amor de Dios? ¿Cuánto vale un pecador arrepentido en la sociedad? ¿Y cuánto vale un pecador arrepentido delante de Dios? Vamos a ver primero la valoración que da el mundo, generalmente a todos los pecadores. En el versículo 1 y 2 dice, del capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Vemos aquí, notamos, murmuraciones y crítica de los fariseos. Entonces, ahí podemos ver en este capítulo dos tipos de actitudes que tenían los fariseos. La primera actitud era que ellos tenían cierta superioridad sobre los demás, sobre los gentiles, sobre los publicanos, por lo que ellos eran. O sea, un valor, según ellos, los fariseos, un valor ganado por, digamos, su jerarquía, por su condición, digamos, de
religiosa, ellos tenían un valor ganado ante la sociedad y era un valor superior. Y lo podemos notar, ¿no?, en el versículo 2. Este a los pecadores recibe con desprecio y con ellos come. Es una actitud de, digamos, mirando a los publicanos, a los escribas, perdón, a los publicanos, a los recaudadores de impuestos y a los pecadores como ciudadanos de segunda clase. Este es más pecador que yo. Este necesita a Dios. Yo, fariseo, no necesito a Dios. Yo estoy casi cerca del cielo. Es lo que decían los fariseos. El publicano ya está perdido. Incluso decían, ¿no?, los publicanos ya están perdidos. Uy, no, los recaudadores de impuestos, la SUNAT, ¿no? Eso ya están condenados ya. Ya no hay nada que hacer ya. Ni te acerques con ellos porque te vas a contaminar. Esa era la valoración, mis hermanos, que daban los fariseos a las personas. ¿No les suena un poco familiar esta comparación a la historia inicial que se contó? Una valoración basada en lo que ven, en lo que perciben, en lo que oyen. Una distinción de superioridad sobre otra persona, no siendo iguales, sino siendo superiores. ¿No es esto acaso algo terrible para Dios? Y esa es justamente una de las primeras actitudes que podemos ver incluso en pasajes anteriores, ¿no? En la prédica anterior y en varias prédicas anteriores sobre el libro de Lucas vemos también, hemos notado que los fariseos siempre han estado criticando a Jesús. Siempre han estado intentando ponerse delante de Jesús, mejor que Jesús incluso. Hoy en día podemos notar en algunas iglesias, en algunos hermanos quizá, ese tipo de situación, de poderse delante de los demás, digamos por una condición teológica o doctrinal, o por una condición quizá moral, sobre alguien que de repente se acerca a la iglesia para recibir el perdón de Dios. Alguien que se acerca a la iglesia de corazón y con una actitud humilde, percibiendo que no lo merece, ¿no? Como vamos a notar más adelante con la parábola del hijo pródigo. Pero hay una segunda actitud que también tienen los fariseos y Jesús la hace notar. Y bueno, voy a hacer un spoiler del capítulo 15. Bueno, en realidad es un adelanto del versículo, pero podemos notar en el versículos 28 y 29, ¿no?, del mismo capítulo 15, que dice lo siguiente. Primero vamos a leer el contexto cuando, digamos, el hijo pródigo regresa al campo, ¿no? Y el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, ¿no? Y su hijo mayor, que estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca a la casa, oyó la música, la bulla, ¿no?, y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué cosa era aquello. El criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y aquí notamos algo que vamos a analizar ahora a continuación. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Estos dos versículos aparentemente, a simple vista, conociendo todos la historia del hijo pródigo, podemos notar que quizá el hermano mayor tenía razón, que estaba en su derecho de reclamar.
Sin embargo, Jesús quería hacer notar algo más allá de lo que ven nuestros ojos. Vemos, por ejemplo, que dice, he estado trabajando como esclavo para ti, que es lo que dicen algunas otras traducciones bíblicas. Y es un espíritu de molestia, un espíritu gruñón, ¿no? Un espíritu de estar disconforme con la vida o la situación que tienes adelante, con la situación que Dios te ha dado. Y el hermano mayor, pues obviamente estaba en mejor situación que el hijo menor que se había ido de la casa. Es una actitud de mal agradecimiento ante la vida, una actitud de mal agradecimiento ante Dios. Y esto es lo que notó, en este caso, el hijo mayor a su padre. Y he estado trabajando como esclavo para ti. ¿Qué más? Dice, nunca he desobedecido tu mandamiento. Sabemos, mis hermanos, que ¿quién puede decir aquí, nunca Dios he desobedecido tu mandamiento? Levante la mano, a ver. Nadie. Jesús también, ¿no? Quien esté libre de pecado, tire la primera piedra. El hijo mayor se atreve a decirle a su padre, nunca he desobedecido tu mandamiento. Es una actitud de creerse haber alcanzado, mediante su autosuficiencia, un respeto y exclusividad de su padre. Pero sigue, ¿no? El hermano mayor sigue diciendo cosas. Acá ya va dos cosas que dice, pero también sigue diciendo, sin embargo, a mí nunca me diste. Entonces ahí es una mentira disfrazada de mal rencor. No solamente se le había asignado ya los 2/3 de su propiedad. Si analizamos, digamos, a la luz del contexto histórico, el hermano menor había recibido 1/3 de su herencia por adelantado, eso es verdad. Pero el hermano mayor tenía los 2/3 de la herencia, según la tradición judía y rabínica. O sea, el hermano mayor, por ende, tenía mayor cantidad de herencia que el hermano mayor. Sin embargo, dice el hermano mayor, a mí nunca me diste. Y es una actitud de rencor que viene justamente por la ingratitud ante Dios. Esta analogía ante el Padre, ¿no? Ante el Padre, basándose en tu propia valoración, yo merezco más de lo que la vida me da. Yo me merezco todo. Yo merezco lo mejor. Quizá como frase de automotivación podría funcionar en un principio, pero todos sabemos que nosotros no merecemos absolutamente nada. Que la gracia de Dios es la que nos salvó del pecado a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ese valor no lo podemos pagar con nada, ni de ninguna manera. Y eso es lo que merecemos, mis hermanos, solamente la gracia de Dios. Luego dice, ¿no? Este hijo tuyo, en vez de este mi hermano. Ahí notamos también palabras frías, falta de amor. Y por último, que devoró tus bienes. No es que devoró sus bienes, devoró 1/3 de sus bienes, ¿no? Ese es el contexto real. Con prostitutas o rameras. También era una calumnia. Porque si bien es cierto, el hijo pródigo tuvo una vida extravagante, con la parte del dinero que recibió, no dice en la palabra, en ninguna parte, que lo haya gastado verdaderamente en prostitutas o rameras. Y tampoco podría saberlo el hermano mayor. Entonces era una calumnia. Entonces, resumiendo, esta actitud de autosuficiencia, una actitud de superioridad por mérito ganado, es una actitud, una analogía que contó Jesús a los fariseos. O sea, la historia del hijo mayor es la historia real del fariseo. Es la historia que alberga el corazón de los fariseos, que intentaban condenar a Jesús. Un corazón resentido, un corazón que cree merecérselo todo por las cosas que hace ante el mundo, delante de los demás. Y esto, junto a la actitud de tener
el mérito ganado, pues era una actitud que hoy en día en el mundo se suele dar, en algunas iglesias se suele dar. Y podemos encontrar en el fondo un falso o nulo arrepentimiento que justamente tenían estos, digamos, fariseos, ¿no? O sea, el ataque que los fariseos hacían a Jesús despectivamente, le decían a Jesús, este tipo, miren a este tipo, cuando era el mismo Dios, el Hijo de Dios, que estaba delante de ellos. Es claro que no se tomaban ellos de corazón estas palabras de Jesús. Les chocaba a ellos. Y esta actitud que tienen los fariseos hoy en día ha hecho mucho daño en algunas iglesias, o la iglesia en general, ¿no? Como concepto, que nos separamos de aquellos que se encuentran perdidos y los ignoramos debido a nuestra superioridad espiritual y moral. Es una actitud que daña, digamos, a la capacidad de la iglesia de poder recibir en el evangelio a las personas que se acercan de corazón a Jesús, como en el versículo 1 dice, que se acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Hoy en día siguen viniendo a nuestras iglesias los publicanos y los pecadores para oírle. Hay que recibirlos con esa actitud de acogimiento que justamente vamos a mencionar ahora, ¿no? La valoración que Dios da, que es muy diferente a la valoración que da el hombre. Es una valoración que Dios da. Y acá podemos notar que la valoración de Dios, en primer lugar, es una valoración implícita, inmerecida a los que están perdidos. Dios demuestra, cuando Jesús comienza a mencionar estas tres parábolas, menciona algo importante. Te dice, hijo, hija, tú vales por lo que yo creo que vales. No tienes que hacer nada para ganarte ese valor. Tú vales porque yo te amo. Eso nos dice el Señor. No tienes que hacer nada espectacular o nada que digamos que por cosas que hagas no, o sea, tienes un favor inmerecido. Yo, por Dios, por mi gracia, te concedo mi amor. Es lo que nos dice Dios. Jesús se rodeaba siempre, ¿no? Si pueden notar en pasajes anteriores, se rodeaba siempre de publicanos, pecadores, de cobradores de impuestos. Sabemos incluso que uno de sus discípulos era cobrador de impuestos, ¿no? Mateo. Entonces, porque Jesús veía los corazones. Pero ¿por qué hacía esto Jesús? ¿Acaso era que también quería hacer lo mismo que los fariseos? De ninguna manera, mis hermanos. De ninguna manera. Era para recuperarlos justamente de ese camino perdido que se encontraban estas personas que se les acercaban a él. Si a alguien se le pierde algo valioso, es la valoración que daba Jesús. Si a nosotros se nos pierde algo valioso, se sabe que es sumamente inquietante y desesperante poder buscar aquello que está perdido. Si se nos pierde, por ejemplo, un lapicero, probablemente no lo busquemos. No, digamos que no nos vamos a esforzar por buscarlo. Bueno, si lo encontramos por ahí, nos dicen, mira hermano, se le olvidó su lapicero. Ah, ya, gracias. Porque digamos, no tiene mucho valor, digamos, ¿no? Salvo que sea pues un bolígrafo de oro, pues, no lo sé. Pues justamente en las tres parábolas mencionan algo de esto. La primera parábola es de la oveja perdida. Jesús cuenta esta parábola como el objeto de exponer el terrible error en el que se encontraban los fariseos. Y la oveja es un simbolismo que se utilizaba mucho en el Antiguo Testamento, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, en Salmo 23, el famoso Salmo 23. ¿Sí?
Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pastor de ovejas, ¿no? Jehová es mi pastor. Esa figura, esa analogía, Salmo 23 lo dice. Luego, Isaías 40:11. Como pastor apacienta su rebaño, en su brazo llevará a los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Ezequiel 34:15. Yo apacentaré mis ovejas, yo buscaré la perdida. Entonces, Jesús, al narrar y describir esta parábola de la oveja perdida, lo que estaba haciendo era hacerle notar a los fariseos el valor que tiene el pecador que está perdido en su camino ante Dios, y que como un buen pastor tienen que buscar a la oveja perdida, dejar, dice, a las 99 y buscar a la oveja que está perdida para poder recuperarla, porque es una oveja tan valiosa como las 99 que están resguardadas y en buen recaudo. Una oveja no debía ser olvidada, ni descuidada, ni despreciada, según la actitud de los fariseos. Y esto es lo que hizo notar Jesús delante de ellos. Con esta historia les decía, ustedes deberían ser buenos pastores, deberían ser el buen pastor y no menospreciar a la oveja perdida. La oveja perdida era una analogía a los publicanos y a los pecadores. Y por si no fuera lo suficiente, Jesús vuelve a mencionar otra segunda historia, la moneda de plata perdida. La primera tiene una explicación desde una perspectiva de amor, una perspectiva, digamos, el animal, la oveja, simbolizaba el amor, el sentimentalismo, el valor sentimental que le damos a las cosas. Y Jesús usaba, sabemos todos, historias simples de entender para que todo el mundo pudiera entender lo que Jesús quería decir. Jesús decía, el que tiene oídos, que oiga. Las personas limpias de corazón o las personas que estaban prestos a escucharle a Jesús podían entender estas parábolas. Y entonces Jesús lanza una segunda parábola y es la de la moneda de plata perdida. No, en el versículo 8 dice, o que una mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. La moneda de plata aquí mencionada era el denario romano, era parecido, digamos, al jornal de un día para muchas personas que estaban en situación de pobreza. La casa de una persona pobre en esa época era tierra, estaba lleno de tierra, generalmente como la ilustración de esta mujer, y era muy pequeña. A la justa tenía ventanas, tenía piso de tierra, entonces era difícil cuando una moneda se caía al suelo, sobre todo en la noche, porque en la noche no había, digamos, iluminación. Entonces la mujer, dado que la casa estaba muy oscura, ella enciende una lámpara en la historia y comienza a barrer, y barre, y barre, y barre, hasta encontrar la moneda perdida. Y acá Jesús hace una explicación, una analogía, digamos, desde una perspectiva material y económica, porque es fácil de entender. Es fácil de entender, para nosotros sabemos el valor del dinero. Ahora, el valor del dinero tiene dos aristas, ¿no? El valor del dinero, algunos dicen erradamente, ¿no? El dinero vale tanto como el espiritual, digamos. Y suele pasar, ¿no? En algunas iglesias, las indulgencias, no sé si se acuerdan, para comprar el perdón, ¿no? O de alguna manera cuando pensamos que damos de repente la ofrenda o el diezmo a Dios y es suficiente con eso y no hay que hacer nada más, tratamos de comprar del perdón de Dios, ¿no? Y no es así, mis hermanos. Dios no pide, Dios más que el dinero ama el corazón alegre, dice, ¿no? Porque Dios ama al dador alegre. No ama el dinero que das en sí, sino cómo lo das, con qué actitud de corazón das. Y ahí se resalta esto, ¿no? O sea, el dinero no es más valioso que lo espiritual. Al contrario, lo espiritual seguirá siendo valioso.
Y también hay otra, digamos, postura radical para el otro extremo que dice, pues, no, bueno, es solamente dinero, ¿no? Algunos, digamos, que no valoran el dinero como una herramienta, digamos, y que representa en el fondo un esfuerzo trabajado. O sea, el dinero en sí es, en este caso, la moneda perdida era un día de trabajo. Se pierde ese dinero, era un día desperdiciado al agua. Entonces, las personas que escuchaban a Jesús entendían con facilidad, esta moneda perdida vale lo que he trabajado. O sea, vale, digamos, lo que representa en esa figura, en esta parábola. Y también para los fariseos, ¿no? También para los fariseos, ellos también estaban escuchando esta historia. Entonces, no tenían escapatoria, hermanos. Los fariseos no podían decir, no entiendo la oveja perdida, no sé qué me quieres decir. O no entiendo, hermano, la moneda de plata. O sea, hay dos historias que están juntas, que Jesús las muestra de forma clara para entender algo importante también, que la valoración que da Dios al hombre, al perdido, a los que están perdidos, es una valoración gratuita, una valoración por gracia, una valoración de amor que Dios da a cada uno de nosotros sin merecer. No tenemos que ganar ese valor, es un valor que Dios gratuitamente da al pecador arrepentido por lo que somos, por lo que existimos. Y también podemos notar la herencia que da el Padre, también en el versículo 11 y 13. Ya con esta tercera parábola, prácticamente da la estocada final Jesús, la parábola del hijo pródigo. Porque es más claro que el agua que todo padre anhela el amor y el bienestar de sus hijos. Darían lo que sea por su hijo, de lo que esté a su alcance por sus hijos. Y acá se refleja en esta historia cuando el hijo pide la herencia adelantada y el padre no titubea y se la da. Le da la tercera parte de su herencia. Y bueno, en el judaísmo, en esa época, había consejos contrarios a lo que había hecho el padre. En Eclesiástico decía que mientras vivas no concedas ningún poder sobre tu vida a tu hijo o esposa, hermano o amigo, y no entregues tus bienes a otros para que no tengas que pedir que te lo devuelvan. Esa era, digamos, la frase que estaba, digamos, como parte del consejo en el judaísmo. No obstante, el padre lo hizo, le concede la petición a su hijo, sin chistar. Entonces, el hijo perdido, digamos que el hijo pródigo, en este caso el hijo perdido, reclama eso, ¿no? Reclama esto, y para el padre, el hijo que se va de la casa tiene una gran valoración también, a pesar de estar en contra de la voluntad del padre. Sí, porque no creo que la voluntad del padre haya sido que se vaya, pero respeta la libertad del hijo para, digamos, darle esa potestad de decidir que lo haga. Dice que el amor se mueve mejor sobre la libertad. Y una forma de ver si alguien ama a Dios es siendo libre, ¿no? O alguien ama en general, ¿no? Es siendo libre. Incluso la valoración de Dios se mantiene en la libertad de alejarse de Él, como narra digamos, en la historia del hijo pródigo. A diferencia de las otras dos historias, ¿no? De la parábola de la oveja perdida, de la moneda, esta tercera historia del hijo pródigo, no buscan al hijo perdido. No sé si podemos notar eso. En la oveja perdida, Dios busca a la oveja perdida y busca la moneda, la mujer busca la moneda perdida. Pero en la parábola del hijo pródigo no ocurre eso. Bueno, y es simple, ¿no? Las ovejas y las monedas no pueden regresar solas, pero el hombre sí.
Y hay algo que no se debe hacer y es ir a buscar a alguien que no quiere ser encontrado en esos momentos, ¿no? Justamente en la libertad que tiene el hombre de rechazar a Dios, de irse alejado de su camino o de regresar a los caminos del Señor. Y eso pasó. El pecador en general quiere alejarse del Padre lo más lejos posible. El pecador quiere estar lejos de Dios, lo más lejos posible. Y eso podemos notar, por ejemplo, en el versículo 12 y 13, ¿no? Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes el padre. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue, dice, lejos a una provincia apartada. Y esta figura de lejos es la figura de un pecador que no quiere saber nada de Dios. Quiere irse lejos de la presencia de Dios. Quiere hacer de su vida un libertinaje. Quiere hacer de su vida lo que su corazón engañoso lo motiva a hacer. Y después de este versículo 14 hasta el versículo 19 podemos notar las fases de un pecador arrepentido. Porque en esta historia el pecador, si bien es cierto que el pecador intenta alejarse del Padre lo más lejos posible, podemos notar también las etapas por las que pasa este hijo. Primero comienza con la etapa de la obstinación. El pecador es un pecador obstinado, ¿no? En el capítulo 12 dice, dame todo lo que tienes, ¿no? Una obstinación de hacer con su vida lo que se le da la gana. Luego viene el versículo 13, que refleja una actitud de egoísmo, ¿no? Una actitud de egoísmo. Se va lejos a una provincia para que nadie le pida nada, para que nadie lo reproche de lo que estaba haciendo. También se ve una separación, ¿sí? Si se dan cuenta, estas actitudes que voy mencionando, digamos, van hacia un abismo sin fondo. Separación, luego dice en el versículo 13, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En algunas traducciones dice extravagantemente. Es sensualidad. Una vez que te separas de Dios, eres fácilmente presa de la sensualidad del mundo, de los placeres del mundo. Y eso le pasó al hijo pródigo. Luego viene el versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Podemos notar una destrucción espiritual de parte del hijo. Luego en el versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, al cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y aquí podemos notar que estaba en un estado de humillación total. Apacentar cerdos, según el contexto histórico, era lo más humillante que podía existir. Entonces estaba tocando fondo este hijo. Había llegado a la humillación total. Y la última etapa era el hambre. Versículo 16. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hambre. Y aquí, mis hermanos, tocó fondo. Y luego de esto hay dos caminos. La necedad hace que te quedes en esa etapa. La necedad de un pecador no arrepentido hace que te quedes en el estado del hambre. Simplemente no quieres aceptar ninguna cosa constructiva, ninguna cosa de la palabra de Dios. Nada relacionado a Dios. Y simplemente terminas en la terquedad de intentar demostrar al mundo que puedes salir de este hoyo por ti solo. Cuando sabemos, mis hermanos, que esto es imposible. Y terminan muchos muertos espiritualmente y en este hoyo para siempre. Sin embargo, en la historia del hijo pródigo podemos encontrar que un pecador arrepentido comienza primero reconociendo la condición actual en la que se encuentra. En el versículo 17 reconoce
su condición. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Entonces reconoce primero la condición en la que se encuentra. Sin embargo, no queda ahí. No es que simplemente reconoce y no hace nada al respecto. Intenta tomar una acción, una medida, una resolución del problema. Dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya está haciendo planes, ¿no? O sea, muchas personas a veces dicen, bueno, reconozco que estoy en esta situación, pero si no tomas acciones o medidas en tu vida, no puedes avanzar hacia Dios. Tienes que resolver eso desde tu corazón. Y después de la resolución viene el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento, digamos, en el cual en el versículo 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Encuentra, digamos, la real valoración que tiene el hombre ante sí mismo. No somos nadie sin Dios, y esa es la pura verdad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me he alejado de ti, Dios. Y es un arrepentimiento genuino. Luego viene el regreso, ¿no? Cuando ya se levanta y vino su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Entonces podemos notar el regreso. Y cuando regresamos ante Dios, Dios nunca nos va a echar fuera, ni nunca nos va a rechazar. Siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos, con su amor, con su misericordia y con su perdón. Y junto al regreso viene la reconciliación y luego las ropas nuevas. En el versículo 22, el padre dijo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Ropas nuevas, ¿no? Jesús también hablaba, ¿no?, de nueva criatura, nuevas ropas, ¿no? Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos un nuevo nacimiento, ropas nuevas, ¿no? Y luego viene ya el regocijo, ¿no? El regocijo ya cuando festejas o celebras, digamos que te encuentras cerca del Padre, en el camino del Padre, como ocurre en el versículo 23 y 24. Entonces podemos notar que la valoración de Dios se mantiene en la libertad de alejarse de Él. O sea, Dios no, por la libertad de haberlo rechazado, Dios espera que regresemos en el camino. Pero eso no significa que al regresar hayamos perdido el valor delante de Él. Seguimos teniendo el mismo valor gracias a su misericordia y a su gracia eterna. Y la valoración de Dios siempre también podemos notar que celebra estos acontecimientos. Celebra, por ejemplo, como la descripción de la oveja perdida, cuando el pastor que encuentra a su oveja perdida celebra con sus compañeros. Celebra cuando la mujer cuando encuentra la moneda perdida y le cuenta a las demás personas que encontró la moneda. O celebra el padre cuando encuentra a su hijo que dice, según el padre, que estaba muerto, pero ahora está vivo. Y para Dios es así también. Cuando estábamos en la condición de pecadores, estábamos muertos, pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo estamos nuevamente vivos. En estas tres parábolas nos enseña que no perdemos el valor perdido, no perdemos, digamos, el valor ante cosas que podemos hacer por error, alejándonos de Dios. Sin embargo, sí, Dios espera que podamos regresar a ese camino, encontrarnos con el Señor, recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón y poder estar como la oveja perdida dentro del redil, como el hijo pródigo con su padre y como la moneda perdida, que también representa el valor que tiene el hombre ante el amor de Dios. También nos enseña
este capítulo, todo este capítulo, que la iglesia debe conseguir valorar mejor a los publicanos y pecadores, digamos, que se representan aquí en en este pasaje, ¿no? Que los publicanos, digamos, las personas que no han recibido a Cristo, las personas que están lejos de Dios, sin embargo, están en el camino de querer retornar, de querer conocer de Dios, no sean menospreciadas y más bien, al contrario, sean llevadas en el amor para que puedan recuperar este valor que ellos sienten haber perdido. Y de esta manera, pues, sentir que somos perdonados. Y recordemos que hagas lo que hagas, Dios nos ama. Nos ama. Me ama a mí, te ama a ti, ama a todos ustedes. Y ese valor no es un valor que te lo ganes. Es un valor que Dios te lo dio gratuitamente. Solo debes recordar y mantenerte en el sendero para no padecer como el hijo pródigo o como la oveja perdida. Dios, de alguna manera, te va a recibir con los brazos abiertos y va a celebrar, como también dicen los versículos, va a celebrar tu retorno. Que Dios bendiga su palabra esta mañana.